Chema Librería, en el Caracol Irarrázaval, local 310B. Somos Pevar Constructora. Seriedad, calidad y confianza para su hogar y proyecto. Nos puedes ubicar en la página web www.pevar.cl o contacto@pevar.cl. Nuestro número telefónico es más 569-351-85474. Compra un espacio publicitario, potencia este proyecto y llega a cientos de personas que comparten valores. Esta es la primera vez que voy a hablar sobre esto y me imagino que no va a ser la última. Siempre hay un momento en que uno tiene que comenzar, dar el primer paso, y esto no es fácil en un momento donde yo pertenezco a un gremio médico, psiquiatra y particularmente a un área de trabajo que es la salud mental, que está fuertemente ideologizada, ¿sí? Donde cuesta mucho, si no por decir que está prácticamente vetada la posibilidad de poder disentir, criticar, cuestionar las teorías, las ideologías, que es algo muy distinto a una teoría se basa en la realidad. La ideología se basa efectivamente en pseudociencia, que es lo que abunda en este momento, y eso ha contaminado lamentablemente todo el quehacer del área donde yo trabajo, que es el área de la salud mental. Efectivamente, yo llevo 20 años trabajando como médico. Yo partí trabajando en Concepción, me formé en la Universidad de Concepción. Trabajé 6 años como médico general de zona. En ese tiempo se conocía esa figura así, de esa manera, en una localidad rural que se llama Florida, en la 8ª región. Y luego de eso me vine a Santiago el 2011 a formarme como especialista en psiquiatría de adultos, ¿sí? Por tanto, esto de lo que vamos a hablar ahora me movilizó a tal punto que estoy aquí hoy día, un día sábado, hablando con ustedes y exponiéndome efectivamente de esta manera, porque de lo que se trata no es de los adultos solamente. Este es un tema que atañe directamente a lo más valioso que tenemos como sociedad. Y yo me siento veo que es muy simbólico efectivamente el hecho de empezar a hablar de esto y levantar la voz como una psiquiatra de adultos por salvar, por el bienestar de la salud mental de nuestros niños, y hacerlo en un lugar como este, ¿sí? Porque este no es cualquier lugar. Este es un lugar donde nosotros partimos esta convocatoria invocando a Dios, haciendo una oración, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que no hay mayor fuerza, no hay mejor empuje, no hay mejor manera de partir una empresa como esta, que yo me decidí a partir. Cuando estoy acá, cuando vengo acá, yo me decido a dar la cara, a levantar la voz y efectivamente a exponerme a todo lo malo que venga de ahí, porque hay una convicción interna de que lo que uno está diciendo acá, lo que yo les voy a decir ahora, es la verdad. Y lo que ustedes han escuchado en los últimos meses o probablemente años en torno a este tema es una pseudociencia, es una ideología, es una perversión, es una verdadera maldad lo que está ocurriendo hoy en día con la manipulación de la información, y que atañe directamente a lo más importante que tenemos como seres humanos, que son nuestros niños. Así que yo les doy las gracias de poder estar acá, de permitirse tener un tiempo de escuchar lo que tengo que contarles, y espero de verdad poder bajar la información, que es una información muy técnica a ratos, ¿sí? Pero donde yo les voy a contar una historia donde se puedan hacer una idea de por qué
lo que parece tan técnico hoy en día tiene una raíz que parte de una historia respecto de una persona en particular que cambió la manera como en este momento estamos entendiendo la salud mental, la identidad de las personas, la identidad sexual, y fracturando la psiquis en este momento de millones y millones de niños en el mundo occidental. ¿Sí? Entonces, partamos con la presentación. Bueno, así como el título dice Disforia de género, una mirada desde la ciencia y la experiencia, yo voy a hablar aquí desde la ciencia. Siguiente. Bueno, ¿quién habla desde la ciencia? Ya les comenté un poco, estos son mis datos, este es mi nombre, mi root. Yo soy nacida y criada en el Gran Concepción, entiéndase. Nací en Talcahuano y me formé en gran parte de mi adolescencia y juventud en Concepción. Son dos ciudades que están separadas por un puente, es como lo mismo, ¿no? Obtuve el título de médico cirujano en la Universidad de Concepción en el año 2004. Y quiero que vean esa foto porque efectivamente cuando uno revisa para atrás de dónde viene y ve esta fotografía, esta es una foto que no tiene, uno puede ver ahí, éramos 100 egresados en esa época de médico cirujano. Me tocó a mí precisamente, me escogieron mis compañeros para que yo pudiera hacer el discurso, que de hecho fue subido a la revista del Colegio Médico en esa oportunidad el año 2004, porque efectivamente lo que planteé ahí, afortunadamente, no es nada de distinto de lo que todavía sigo diciendo. Y me siento orgullosa de haber mantenido una sola línea. Lo que hicimos después de esto, si sigue la próxima diapositiva, es un juramento que tenemos que hacer todos los médicos. Espero que todavía lo sigan haciendo, lo tenemos que hacer en conjunto, ¿cierto?, en una ceremonia que tiene un simbolismo muy grande, ¿sí? Es un juramento que tiene raíces, pero de muchos, muchos años hacia atrás, y hay elementos en el juramento que hoy en día se han actualizado. A mí me tocó hacer el juramento original, ¿sí? Y aparecen algunas partes que son bien peculiares, ¿sí? Donde uno promete y jura que va a atender siempre a los hijos de nuestros maestros, gratuitamente, que no va a cobrar, ¿sí? Pero hay una parte que es la más potente, que yo la quiero destacar acá, la puse en negrito, donde dice: llevaré adelante ese régimen, el cual, de acuerdo con mi poder y discernimiento, será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal cuando me sea solicitada. Ojo con la eutanasia. Ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores. Mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa. Y al final dice: ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres, y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro. Efectivamente, esa parte, cuando digo mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa, quizás es eso una de las situaciones más difíciles de sobrellevar, cuando uno siente culpa, no tanto por lo que hace en estos momentos, sino por lo que está dejando de hacer. Y a mí me generó una culpa muy grande, y me sigue generando una culpa muy grande, saber que pertenezco a un gremio que está dejando hacer y deshacer con los niños de la manera que lo están haciendo. Y donde por miedo gran parte de mis colegas no se están atreviendo a hablar, porque saben que lo que yo voy a decir ahora es lo correcto, pero no se atreven a decirlo y a gritarlo a los cuatro vientos por miedo efectivamente a ser sancionados, cancelados, funados, como decimos acá, ¿sí? Pero ¿cómo te puedes acostar? ¿Cómo puedes pasar al día siguiente y poner la cabeza sobre la almohada arrastrando esa culpa si juraste esto y no lo estás haciendo? Dame la siguiente. Bueno, aquí efectivamente en Concepción me especialicé en administración en salud. Nunca ejercí un cargo de jefatura ni de alta dirección pública. La verdad es que
tenía la pretensión de hacerlo cuando tenía esa edad, que eran como 28, 29 años. En estos momentos yo me encuentro cursando un magíster en salud pública, precisamente porque me gustaría llegar ya por fin a tener un cargo que me permita poder tomar las decisiones que puedan hacer girar efectivamente el curso de la historia que llevamos en estos momentos. No sacamos nada efectivamente con quejarnos de nuestra casa o quejarnos a través de las redes sociales, tecleando todo un día a través de Twitter, de Instagram, de lo que sea, si es que efectivamente no somos capaces de levantarnos un día y decir yo tengo que hacer algo para cambiar esto. Y en eso efectivamente es en lo que estoy ahora. Acá está el título también de psiquiatría que obtuve en la Universidad Católica, una institución de la cual me siento profundamente agradecida por la manera como fui recibida en ese momento, el 2011, cuando llegué de Concepción, y formé parte del grupo de becados que están haciendo la especialidad ese año. Excelentes docentes, excelentes profesores, excelentes compañeros, puedo dar fe de excelentes personas, calidad humana de psiquiatras que yo los conozco y con los cuales trabajé, y pude disfrutar efectivamente de la búsqueda constante, crítica, exigente de la verdad. Nosotros revisábamos la evidencia médica que había toda la semana, se discutía algún paper y se hacía con un ojo crítico. No era llegar y aceptar cualquier cosa que nos vendiera la industria o que se publicara en las revistas científicas. Había que saber de metodología de la investigación, había que saber de estadística, cómo interpretar un paper, y eso se hacía toda la semana. Entonces, cuando ahora veo que la Universidad Católica con la red UC Christus son pioneros efectivamente en lo que es el tratamiento hormonal, el bloqueo puberal y luego el tratamiento hormonal en menores de edad, es una situación que a mí me genera un impacto y una decepción muy grande, una tristeza muy grande, porque yo creo que ahí también, junto con que se metió a fondo la ideología, también actuó el miedo. Ahí debe haber mucho miedo efectivamente de levantar la voz y parar esto de alguna vez. Tuvo que venir la radio Bio Bio a hacer un reportaje donde quedaron expuestos de una manera vergonzosa. ¿Para qué? Para recién ahí parar la hormonización de nuevos casos de menores que llegaran. Eso es feo, eso fue muy feo. El siguiente. Bueno, yo quiero mostrar un diploma que, digamos, no es algo de lo cual me siento orgullosa, ya es un diploma de la Fundación Niñas Valientes. Dice que completé satisfactoriamente el curso de formación Educación Sexual Integral, estrategias para avanzar hacia una educación no sexista. Fueron 10 horas pedagógicas. Yo dije, a ver, si voy a discutir en relación a esto que está planteando la ideología de género, me voy a meter a un curso para saber efectivamente qué es lo que ellos dicen. No vaya a ser que yo también estoy exagerando, no, me estoy sesgando demasiado. La verdad que requirió harto estómago de mi parte escuchar lo que tenía que decir la persona que dirigió este curso durante 4 jueves consecutivos. Fue difícil, y mantener el silencio, porque finalmente si yo hablaba no podía avanzar esa persona. Estaba lleno de contradicciones, estaba lleno de premisas falsas, ¿sí? Entonces, bueno, pero me sirvió para darme cuenta que efectivamente no estaba tan equivocada cuando pensaba lo que pensaba respecto de este movimiento. La siguiente. Bueno, y aquí yo tenía la idea de hacer una participación con ustedes respecto de los conceptos más importantes aquí. Por ejemplo, qué significa disforia o qué entienden por género, si logran o tienen alguna idea de la diferencia entre género y sexo, o cómo en su mente ustedes entienden lo que es un hombre o cómo definen lo que es una mujer, ¿sí? En honor al tiempo lo vamos a hacer al final. Yo quiero que ustedes piensen en estas preguntas, efectivamente se hagan una idea mental de qué es lo que con todo el bombardeo de información que queriendo o no queriendo han recibido hasta ahora y han internalizado, qué ideas se hacen de esos conceptos, disforia, género, sexo. ¿Qué define una mujer? ¿Qué define un hombre? ¿Por qué en los Juegos Olímpicos están compitiendo hombres contra mujeres en un ring de boxeo? ¿O él también es ella? Un hombre puede ser mujer y una mujer ser un hombre cuando así lo determine una asociación deportiva.
Bueno, la anterior, por favor. Dentro de los conceptos actuales tenemos que la Asociación Americana de Psicología señala, americana de norteamericana, ¿ya? La APA, señala que el sexo esto es lo que hay ahora, esta es la información, que el sexo es asignado al nacer y hace referencia a la condición biológica del individuo como masculino y femenino y se asocia básicamente a atributos físicos como los cromosomas, la prevalencia hormonal y la anatomía externa e interna, ¿sí? O sea, el sexo, ojo, concepto asignado al nacer. A alguien se le ocurrió asignarle a ese bebé, a ese neonato recién nacido que llora y que está sobre los brazos de esta mamá, ¿cierto? A alguien se le ocurrió que por alguna razón eso que ve ahí es una niña o es un niño y le asigna ese sexo entonces para dejar el registro hospitalario, en las actas de nacimiento, etcétera. Y el género, dice la misma APA, hace referencia a los roles construidos socialmente y a las conductas, actividades y atributos que una determinada sociedad considera apropiados para niños y hombres o niñas y mujeres. Roles, atributos que la sociedad le asigna a ese niño o niña. Eso es el género, según la Asociación Americana de Psicología. La siguiente. ¿Y qué dice la Organización Americana de la Salud, la OMS? Textual, esto sacado de su página web. El género, nuevamente repite, se refiere a los roles, las características y oportunidades definidos por la sociedad, nosotros como sociedad definimos eso, que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las personas con identidades no binarias. Y aquí ya es... ¿Qué es esto? El género es también producto de las relaciones, dice... Otro también. El género es también producto de las relaciones entre las personas y puede reflejar la distribución de poder entre ellas. Aquí ya se pone político, ¿sí? No es un concepto estático, sino que cambia con el tiempo y el lugar. El género interactúa con el sexo biológico, interactúa, dice, pero es un concepto distinto. ¿Les quedó claro lo que es el género? Son conceptos que es difícil de aprender, de tomarlo, de asirlo, de agarrarlo, de internalizarlo, ¿sí? La siguiente. Bueno, en mi curso maravilloso de las niñas valientes, yo tuve que aprenderme este mono, ¿ya? La galleta del género, le dicen ellos. Yo le puse jengibre perverso, ¿sí? Sí, porque aquí, si ustedes después lo pueden revisar, con detención en internet lo pueden encontrar, la galleta del género. Aparece como los conceptos más importantes que maneja la ideología de género y que son la expresión de género, la identidad de género, el sexo biológico y la orientación sexual. Yo de verdad tuve que tratar de entender esto para poder seguir con lo que ellos estaban hablando en esos cursos. Si yo no entendía esto, y no lo entendí tampoco muy bien porque es difícil, de ahí en adelante se me hacía imposible seguir entendiendo lo que estaban transmitiendo estas personas, ¿sí? Pero en súper resumidas cuentas, la expresión de género es la forma, como dice el nombre, como la persona expresa su identidad de género. Ya. Entonces, para poder entender la expresión de género, tengo que ir a entender lo que es la identidad de género. ¿Y qué es la identidad de género? Es la vivencia interna y personal del género, tal como cada persona lo siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Es la forma en la que nos sentimos, hombres o mujeres. Es un sentimiento, es una convicción interna, subjetiva, ¿ya? O algo que no se ubica necesariamente en una de esas categorías tampoco. Uno no tiene por qué sentirse ni hombre ni mujer. Se puede sentir hombre y mujer al mismo tiempo. O ninguna de las dos, ¿sí?
En el juego le dicen, esto se lo pasan a los niños en la educación sexual integral, esto es como la Biblia de la ideología de género, ¿sí? Entonces le dicen a los niños en el juego identificar a estas características con las opciones hombre, mujer o identidad no binaria. Esto se lo enseñan a los niños, ¿sí? Yo no lo podía entender, imagínense un niño. Bueno, entonces la expresión de género es en base a la identidad. Yo me percibo, me autopercibo o me siento de determinada manera y entonces yo lo expreso de esa manera. Y esa es la expresión de género. Ya. Sexo biológico, ya. Es lo mismo que todos consideramos, ¿cierto? De lo biológico, tiene que ver con los cromosomas, tiene que ver con los caracteres sexuales primarios y secundarios. No cambia. Pero, dice, ellos le dan siempre mucha importancia a los intersexuales. ¿Ya? Ellos siempre están mencionando la importancia de los intersexuales. ¿Ustedes saben o han escuchado algo de los intersexuales? Ya. Los intersexuales efectivamente existen. Es un concepto biológico reconocido desde muchos años, desde siempre, digamos, ¿no? Que son alteraciones en los caracteres sexuales primarios y secundarios de algunas personas, ¿cierto?, que nacen con alguna condición genética cromosómica o de alguna alteración hormonal durante el proceso embrionario que hace que estos niños, cuando nacen estos bebés, ¿cierto?, efectivamente aparecen con características sexuales ambiguas, ¿sí? Es lo que se conocía antes como los hermafroditas, ¿se acuerdan? Ya, entonces pueden tener efectivamente ovarios y testículos, ¿sí? Y externamente pueden tener un clítoris aumentado de tamaño o bien un pequeño pene. Entonces lo que ve el médico en ese momento no sabe lo que es, no sabe si es una niña o un niño, pero es porque efectivamente viene con esa alteración, ese desorden, ya sea genético, cromosómico, hormonal. ¿Ya? Y a esos niños se les conocía antes como hermafroditas, ahora se llaman intersexuales. Y a esos niños sí se les asignaba un sexo al nacer, ¿sí? Y después les voy a contar por qué. Ellos le dan mucha importancia, pero esas personas son alrededor del 0,02%. El 99,98% de los habitantes de este planeta son hombres o mujeres, ¿sí? Y la orientación sexual es algo que a lo mejor ustedes también ya manejan un poco, tiene que ver con la atracción física, erótica, sexual que siente una persona hacia otro, ¿cierto? Dicen la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o del mismo género o de más de un género. Y ahí encuentras a las personas homosexuales, gay, lesbiana, pansexual, asexual, bisexual, heterosexual. Yo me tuve que dedicar a escuchar todas las orientaciones sexuales y ellos no eran capaces de explicarlo. ¿Ya? O sea, es un enredo que se armaron ellos mismos, de los cuales les cuesta incluso poder dar algún sentido cuando los aprietas un poquito y no, mejor no, porque se pueden desarmar ellos mismos tratando de darte la explicación. La siguiente. Bueno, entonces con todo esto aparecen una especie de clasificación alrededor de 112 géneros, que yo después decía, pero estos son 112 identidades de género, orientaciones de género o expresiones de género. Bueno, da lo mismo, ¿sí? Son 112 descripciones que en algún momento se dijo que era como de la ONU, ¿ya? Yo lo busqué, lo rechequeé en internet y aparece que la ONU nunca dijo nada de esto. Da lo mismo, está en internet, los chicos acceden a esto. Esto teóricamente lo inventó, lo creó una persona que trabajó para la ONU mucho tiempo, fue un abogado consultor para la ONU, él tiene un blog personal y él publicó esto. Entonces un niño, un preadolescente, un adolescente va a mirar esto y se va a tratar de clasificar, claro. Mira, de hecho aparece el 40, cisgénero, ahí yo creo que estamos casi todos. La sensación de que el género que se le asignó al nacer todo el tiempo, asignado masculino o... cisgénero, la sensación de ser el género que se le asignó al nacer todo el tiempo.
Eso es. ¿Ya? Pero, por ejemplo, acá tienen el egogénero. Lo leo al de abajo porque es el que veo, los de arriba no los alcanzo a leer muy bien. Egogénero, un género que es tan personal a su experiencia que solo puede ser descrito como usted. ¿Sí? La siguiente. Bueno, ahí están los 112. ¿Ya? La siguiente. Bueno. Así estaba yo en el famoso curso tratando de entender todo esto. La siguiente. Bueno, y aquí explicarle que nada, olvídense de eso. La verdad, yo me inmolé por ustedes. Fui y traté de entender esto y vengo de vuelta y les cuento que es aberrante, ¿ya? Nosotros somos 99,98% de la población, hombres o mujeres. Ya vimos lo de los intersexuales, antiguos hermafroditas. ¿Y qué es lo que hace fundamentalmente la diferencia entre un hombre y una mujer? Cuando yo me puse a pensar esto, porque hemos llegado a un momento en que estamos perdiendo un tiempo intelectual tremendo en esto, ¿sí? Debiésemos estar encontrando la cura al Alzheimer, la cura a la esquizofrenia, y no puedo, me tengo que dedicar a pensar, pero ¿qué nos hace diferente a los hombres y a las mujeres? ¿Y cómo me doy cuenta que él es hombre o cómo me doy cuenta que ella es mujer? Bueno, intuitivamente nosotros lo sabemos, pero ahora tenemos que dar un argumento a nuestros niños y a nuestros adolescentes que van a llegar con todo un cantinfleo al respecto porque se lo aprendieron en los colegios, se lo aprendieron de sus compañeritos, amigos, lo vieron en las redes sociales, lo vieron en Disney Plus, lo vieron en Netflix, ¿cierto? Lo vieron en el cine. Entonces, ¿ustedes qué es lo que tienen que tener súper claro? ¿Qué diferencia un hombre y una mujer? Y esta descripción la encontré muy buena, está en el libro de Pablo Muñoz Iturrieta, ¿cierto? Que él es quien se ha dedicado con mucha prolijidad a encontrar estas definiciones, a buscarlas y a encontrarlas. Y efectivamente, él dice que quien da la respuesta más exacta a este gran dilema del momento es la biología a través de la zoología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros podemos decir que se diferencian en los cromosomas. Los hombres tienen cromosomas XY y las mujeres XX. Sí, es verdad, eso es así, ¿ya? Pero cuando nos vemos como especie mamífera, como especie, y más que mamífera, como especie animal, ¿sí? Las aves son al revés que nosotras. Las aves, los machos, son los que tienen la duplicidad, son ZZ, y las hembras son ZW. Ellos tienen distinto, ¿ya? Entonces, ¿por qué es tan importante hacer una definición mucho más global? Somos especie animal, ¿sí? Hoy por hoy, cuando uno ve y vive en el campo, en medio de la naturaleza, uno se da cuenta impresionantemente cuánto nos hemos distanciado de la naturaleza, de lo que es tan real, lo que es realmente real está todavía, afortunadamente, en nuestra naturaleza, en nuestros animales, principalmente en los mamíferos, aves, uno los ve en su comportamiento y realmente dice en qué momento nos perdimos la senda y dejamos de ser tan coherentes como ellos, ¿no? Y eso es una reflexión que yo hago a propósito de que después les voy a contar, termina mi presentación con una exposición de aves. Entonces, por eso que para agruparnos dentro del mundo animal, lo que define la diferencia entre un hombre y una mujer es el papel o la función que cumple determinada persona en el proceso de la vida, de la concepción de una nueva vida. En el momento de la concepción de una nueva vida interactúan dos personas. Uno de ellos es el que engendra y otro es el que fertiliza el óvulo. El que engendra, el que porta esa criatura, ¿cierto?, es la mujer. Y quien fertiliza a ese óvulo es el hombre o el macho. Y con eso tenemos una definición completa que abarca todo el mundo animal. ¿Sí? Si ustedes vieran el documental de la marcha de los pingüinos, no sé si lo han visto, es un documental es más antiguo, ¿sí? Del pingüino emperador en la Antártica. ¿Quién es el que empolla? ¿Quién es el que cuida el huevo? No sé si se acuerdan. Es el macho, ¿cierto?
Si lo definiéramos por su rol, diríamos que es la hembra, porque es el que está empollando el huevo. La hembra se manda a cambiar. La hembra se va a buscar comida, ¿cierto? Cruza los océanos, incluso llega a lugares con mejor clima, ¿cierto? Y va a buscar la comida, es la proveedora, vuelve con la guatita llena y el corazón contento, ¿cierto? Donde está el pingüino macho emperador, y ahí recién se hace cargo la hembra de este huevo, de esta cría que ya está por nacer, ¿sí? Entonces, en las especies, los roles, supuestos roles, también son súper confundentes, son distintos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante, si una persona tiene todos sus órganos indemnes, su fisiología indemne, completa, ¿qué papel cumpliría? Teóricamente, aunque no la tenga, aunque sea infértil, tenga todos los problemas habido por haber, teóricamente, ¿qué rol cumpliría en el proceso de la procreación? Engendrar, ¿cierto? Llevar la cría o fecundar al óvulo. Y se va a saber si es hombre o mujer, o macho o hembra. La siguiente. Bueno, esto es lo más importante. Yo quiero que ustedes entiendan de dónde viene todo este concepto del género y de ahí en adelante la locura que estamos viviendo en términos conceptuales actualmente. Este hombre se llama John Money, ¿ya? La siguiente. John Money es un hombre que nació en Nueva Zelanda en 1921, fallece el año 2006, fue un psicólogo neozelandés que se especializó en el área de la sexología, se nacionalizó estadounidense, emigró a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. La influencia de este hombre fue determinante en la idea de la identidad de género y el tratamiento hormonoquirúrgico de la transexualidad. En 1944 él se gradúa de la Universidad Victoria de Wellington en Nueva Zelanda con una maestría en psicología y otra en educación. Trabajó en la Universidad de Otago en Dunedin, en Nueva Zelanda, pero en 1947 emigró a los Estados Unidos para estudiar psiquiatría en la Universidad de Pittsburgh. En 1952 terminó su doctorado en la Universidad de Harvard. Desde 1951 hasta su muerte fue profesor de pediatría y psicología médica en la Universidad Johns Hopkins. Esta universidad y la clínica Johns Hopkins son referentes actuales. Siempre quienes nos formamos en administración en salud, en gestión en salud, magíster, siempre hay como referencia el Hospital Johns Hopkins y la Universidad Johns Hopkins. ¿Ya? La siguiente. Y en 1955 fue la primera persona en hablar sobre el concepto de género, ya en lugar de sexo, para establecer una distinción entre los atributos biológicos y las características de comportamiento que diferencian a los hombres de las mujeres. Posteriormente, en 1957, popularizó términos como la identidad de género e incluso fundó la primera clínica de identidad de género del mundo en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Estados Unidos, el 66, especializada en el tratamiento psicológico y médico de pacientes transgénero. Trasladó el término género de las ciencias del lenguaje o las ciencias humanistas a las ciencias de la salud. Cuando estaba investigando, que esa era su especialidad, él partió así, estudiando a esta población de hermafroditas o intersexuales, que era una población tremendamente escasa, pero él se especializó en esa área, ¿sí? Como les decía yo, en la Universidad Johns Hopkins. Su investigación en este campo revolucionaron los conocimientos que se tenían hasta el momento sobre el sexo. Hermafroditismo, o intersex, como se conocen ahora también, es la discrepancia entre los genitales internos y externos. Ocurre de 1 cada 5.000 nacimientos y, como yo le explicaba, en ese tiempo y hasta ahora, a ellos se les asigna un sexo al nacer. Este hombre, John Money, además fue un activista, participó activamente del movimiento de liberación sexual en la década del 60 y 70. La siguiente. Bueno, John Money pretendió extender a todos los bebés sus conclusiones sobre los intersexuales, ¿ya? Porque él dijo, bueno, a estos pacientes, a estos niños, ¿cierto?, se les puede asignar un sexo y desde ahí criar, educar o moldear socialmente, ¿cierto?, para hacerlos más niñas o más niños. En ese tiempo ellos tendían a dejar a los hermafroditas
en el sexo, asignarle el sexo femenino. ¿Por qué? Bueno, se suponía que quirúrgicamente en ese tiempo era más fácil efectivamente hacer genitales femeninos que hacer un genital masculino, que es un falo. Pero estudiando la historia y la biografía de John Money, uno puede entender también por qué él tenía una predilección efectivamente por el sexo femenino y una aversión hacia los hombres, ¿ya? Entonces dice, las pruebas sobre hermafroditismo prestan apoyo a la concepción de que psicológicamente la sexualidad está indiferenciada al nacer y se diferencia masculina o femenina en el curso de diversas experiencias de crecimiento, escribió John Money. La sociedad completa esa diferenciación a través de los roles de género o estereotipos, ¿ya? Y entonces John Money dice que nosotros como bebés nacimos neutrales. Somos una especie de pizarra en blanco. Hay una neutralidad de género. Nacemos sin un género definido y las identidades mujer o varón nos son inculcadas por la sociedad. Y él dice entonces de que todo lo demás, lo que la mujer y la varón y diferencia al varón es que la mujer tiene menstruación, gesta, amamanta, ¿cierto? Y solamente esas actividades las puede desarrollar la mujer. Pero lo demás, personalidad, preferencias, habilidades, emociones, percepciones, son un constructo social, un artificio, que son inculcados al niño en la más tierna infancia a través de estereotipos, juegos, colores, conductas esperadas de cada sexo. Hay una parte súper importante que él dice que esto se puede moldear máximo hasta los 3 años de edad. Idealmente los 2 primeros años de vida, pero como mucho hasta los 3 años de edad. ¿Qué les suena a ustedes si es que algo se han informado respecto a los programas de gobierno que hay actualmente de la Crecer con Orgullo, el programa de acompañamiento de la identidad de género? Exactamente, ¿cierto? La ley de identidad de género aceptaba la transición, ¿cierto? El cambio de sexo registral desde los 14 años, pero con este gobierno se bajó la edad a los 3 años, de los 3 a los 17 años. En una reunión en que yo estaba presente, un colega psiquiatra le preguntó a esta dupla de acompañamiento psicosocial ¿por qué 3 años? Y no supo qué responder, porque la gente que trabaja en esto, muchos repiten como loro, pero no tienen ni idea de dónde viene esto. Esto es una idea de John Money, efectivamente de ahí partió, ¿ya? La siguiente. Bueno, este hombre tiene un festival de publicaciones, o sea, es impresionante la producción, un hombre muy prolífico en términos de las publicaciones literarias. Este hombre la reventó, ¿sí? Era un personaje admirado de aquellos que todos querían, digamos, mencionarlo en los distintos papers. Tenía libros, publicaciones científicas de todo tipo, muy, pero muy prolífico. La siguiente. El 85 recibió el premio al científico destacado por su aplicación en la psicología otorgado por la Sociedad de Psicólogos Americanos. El 92 recibió otro premio y fue el miembro honorario de la Asociación Española de Sociedades de Sexología, y se ha propuesto que el premio de investigación de la Federación Española de Sociedades de Sexología lleve su nombre. El 2002 recibió una medalla a la Sociedad Alemana para la Investigación Científico-Social en Sexualidad. Una eminencia, ¿sí? La siguiente. Pero, ¿qué fue lo que pasó? El concepto, este es un reportaje que me gustaría después que ustedes lo busquen. Está perfecto, la historia como la relata la periodista. El sexo asignado al nacer, el experimento fallido del investigador que acuñó la expresión roles de género. Dice que el concepto se asigna al nacer y tiene su origen en distintas investigaciones de hermafroditismo, pero lo llamativo, dice el reportaje, es que el éxito del concepto y su amplia difusión está en buena medida basado en un experimento totalmente fallido. Y aún así, sus adeptos siguen repitiendo una premisa falsa, una teoría que la realidad desmiente. ¿Cuál es la historia? La siguiente. Bueno, y esto es la historia que a mí me gustaría que ustedes después incluso revisaran, búsquenla. Es la terrible historia de los mellizos Reimer, ¿sí? Ellos eran 2 hermanos, la siguiente.
Este tipo, cuando empezó a publicar respecto a su idea de género como esta especie como de sexo psicológico, ¿no? Como que había un sexo biológico y un sexo psicológico, para eso es la identidad de género. Y que lo había visto en los hermafroditas, tuvo gente en el camino que a través de las mismas publicaciones científicas lo criticaron poderosamente y le dijeron de que lo que él decía podía ser aplicable para los hermafroditas, pero no había nada que pudiese hacer extrapolable sus conclusiones a la población no hermafrodita, población normal. Y el tipo realmente tuvo un golpe de suerte. Efectivamente, aquí hay un matrimonio, Janet y Ron Reimer, un matrimonio de clase trabajadora, vivían en Winnipeg, en Canadá. Habían sido papás de 2 niños gemelos idénticos en el año 65. Cuando tenían 7 meses los gemelitos, Brian y Bruce fueron llevados a un hospital para una circuncisión, porque se le había diagnosticado fimosis, que es la estrechez, ¿cierto?, del prepucio, ¿sí?, en el pene. Por desgracia, el bisturí eléctrico utilizado funcionó mal y el pene de Bruce resultó completamente quemado. Los Reimer vieron al doctor Money en televisión porque él ya hablaba en televisión respecto a sus teorías, exponiendo la teoría y de inmediato se pusieron en contacto con él. Para John Money, Bruce Reimer representó la oportunidad ideal para confirmar su teoría de la neutralidad de género. ¿Qué mejor si eran gemelos? Era casi un experimento como al nivel de Mengele en la Segunda Guerra Mundial. O sea, era realmente la oportunidad que tenía que aprovechar para una mente perversa como la de él. Recibió a la desdichada familia en su consultorio de Baltimore, en Maryland, y les propuso criar a Bruce como una niña, convertirlo en una niña. La siguiente. Bruce fue castrado. Le extirparon sus testículos y se le construyó una vulva rudimentaria. Sería criado como una niña. Money les dijo a los padres que jamás, pero jamás debían decirle la verdad. Imagínense lo perverso de este personaje. Fue rebautizado como Brenda y vestido de niña. Le dieron muñecas para jugar y le dejaron crecer el cabello, pero sobre todo le dijeron que era una niña. Una vez al año la familia iba al consultorio de Money, que así seguía la evolución de su experimento. El 70, cuando el niña tenía 5 años, John Money empezó a publicar papers sobre el caso que llamó como John, y causó sensación. Money tuvo el experimento soñado, el que le terminaría por demostrar que ser varón o mujer es algo totalmente separado de la biología. La confirmación de que no es la naturaleza la que determina lo femenino o masculino, sino que es la cultura, la crianza, la sociedad. Pero mientras Money se hacía famoso gracias a Joan, Brenda Bruce era una criatura por completo infeliz, perturbada, solitaria. La familia Reimer vivía un calvario. La siguiente. El psicólogo que trataba a Brenda le escribió a Money para ponerlo al tanto de todo, pero este no le respondió. Cuando Brenda cumplió 13 años, Money quiso practicarle una segunda cirugía vaginal y entonces la rebelión del adolescente se agudizó. Se negó totalmente y desde ese momento dejó de ir al consultorio del sexólogo. Fue entonces cuando sus padres, viendo lo traumatizada que estaba su hija, le revelaron la verdad. Para el niña fue un alivio. No estaba loca. Lo que interiormente sentía era la verdad, la realidad. De inmediato volvió a lucir y a actuar como un varón. Ahí se ve cuando ella la tenían como una niña y ahí él ya adolescente, ¿cierto? Se puso otro nombre, David, y se sometió a una reconstrucción peniana que solventó con la indemnización del hospital donde había sido mutilado. Durante los siguientes 15 años nadie supo nada de Brenda y David Reimer, el mismo personaje. Pero fíjense bien, durante 15 años nadie supo nada de Brenda David Reimer. Mientras tanto, Money seguía disfrutando de los laureles ganados y hablando del caso a pesar de que había perdido todo contacto con la familia. La siguiente. Pero el drama no había concluido. Toda la familia había resultado afectada por la situación de Bruce, ahora David. Su madre sufrió depresión e intentos de suicidio. El padre ahogó las penas y la culpa en el alcohol y el hermano gemelo en las drogas. La verdad estalló en 1998. Brenda vivía como David. Se había casado con una mujer cuyos 3 niños había adoptado. Contactado por Milton Diamond y por el psiquiatra Kate Sigmundson, el gemelo del experimento habló públicamente por primera vez, año 98. Al saber que su caso era difundido como un éxito, decidió dar su versión. Contó que nunca fue feliz como Brenda y dijo que antes de volver a eso prefería cortarse el cuello. De niña había sido profundamente desdichado con sus vestidos y muñecas. La siguiente. En el año 2000,
2000 salió el libro Cómo la naturaleza lo creó, el niño que fue criado como niña, del periodista y novelista canadiense John Colapinto, miembro del staff del The New Yorker, con todo el detalle de la historia. Él, decía David, me veía como un payaso. Ser un chico está en tus genes, decía él, en tu cerebro. Nadie tiene que decirte lo que eres. Somos humanos, no somos tontos. Sabemos quiénes somos. Como no sabían nada de mí, la comunidad científica creía que mi caso estaba resuelto y me sorprendí mucho cuando escuché que la gente pensaba que lo mío había sido un éxito. Decía con más sentido común que el de tantos supuestos especialistas. Pero el daño estaba hecho. Y no solo para Bruce y toda la familia Reimer. Ese largo periodo de silencio durante el cual Money no tuvo la honestidad de decir la verdad sobre su experimento, permitió, y ojo con esto, la infiltración de esta teoría en muchos campos, la psicología, la sociología e incluso la educación sexual, que es lo que vemos actualmente en la ESI. La siguiente. Brian, el otro gemelo, se sintió siempre desplazado por Brenda, quien debido a sus problemas de conducta recibía toda la atención de sus padres. Luego a los 13 años descubrió que no era el único varón de la familia, empezaron sus problemas de conducta que derivaron en un trastorno mental. Llegó a ser diagnosticado con esquizofrenia. Murió el año 2002 de una sobredosis de drogas. No se sabe si accidental o deliberada. Y en mayo de 2004, 2 años después, fue el turno del propio David Brenda Bruce. Tenía 38 años. Estaba desocupado y había vuelto a la casa de sus padres luego de separarse de su esposa. La siguiente. Se pasó una. Cuando se reveló el fracaso del experimento, este hombre, lejos de disculparse, dio un montón de excusas que responsabilizaban a otros y a otras situaciones de los posibles motivos de este fracaso. Habló de castración tardía, crianza junto a un gemelo que pudo hacerla sentir anormal, que el trauma de los padres pudo haber influido en ella. Echó culpas afuera, no asumió su responsabilidad. La reacción de Money ante la evidencia de su error fue como mínimo deshonesta. Se refugió en el argumento de la confidencialidad, atribuyó las críticas a un movimiento conservador y antifeminista, acuérdense, la ultraderecha, siempre la ultraderecha. Y hasta culpó a los padres, como vimos. Lo hizo reaccionar. Cuando fue encarado por el periodista, que le sugirió corregir sus conclusiones de cara a una eventual reedición del libro Desarrollo de la Sexualidad Humana, en el que se volvía a referir al caso de John Johan como un éxito, Money se negó diciendo, para entonces ya estaré muerto. Además de la deshonestidad intelectual de no admitir su fracaso y dejar que se propagase la mentira, el de Money es el clásico caso del investigador enamorado de su teoría que niega todos los hechos de la realidad que la desmiente. La siguiente. Bueno, este caso yo quiero que lo registren porque es un experimento mengeliano, ¿sí? De la Segunda Guerra Mundial. Es digno de la ideología nazi, ¿sí? Y esto es lo que rige actualmente el conocimiento teórico en base a la sexualidad humana y la identidad de género en todas las universidades del mundo occidental, ¿sí? Acá tenemos una versión del DSM-5, ¿ya? El DSM-5 es un sistema de clasificación de enfermedades mentales que es de la Asociación Norteamericana de Psiquiatras, que para nosotros, digamos, funciona como una especie de guía, ¿no? No lo seguimos al pie de la letra, pero sí es un guía importante a la hora de revisar los distintos diagnósticos, ¿ya? La siguiente. Y el CIE es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, ¿sí? Actualmente nosotros trabajamos con la versión anterior, el CIE 10, pero ya tenemos al CIE 11. En ambos casos está codificada la disforia de género, ¿ya? En el caso del CIE 11 se habla de discordancia, ¿ya? Es una discordancia de género porque sacaron incluso la disforia. O sea, el DSM-5 todavía incluye la palabra disforia, como que hay un malestar. Pero el CIE 11 lo sacó. Vale decir que si tú simplemente te sientes identificado con el sexo opuesto, empezamos con un niño, adolescente, no necesitas andar sufriendo por la vida. Si tú quieres cambiar, puedes cambiar y estás dentro de la clasificación internacional. Se puede codificar, todo esto viene asociado a código
¿Y por qué viene asociado a código? Todo tiene código. ¿Por qué? Porque todo tiene un valor, efectivamente, porque los sistemas de seguridad social de los países en salud funcionan, ¿cierto? Las aseguradoras en salud, en nuestro caso FONASA e ISAPRE, también el de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Funciona con códigos. ¿Has escuchado el código FONASA? No tiene código FONASA. Los códigos son súper importantes para el tema del reembolso, el tratamiento, el pago de los tratamientos. La siguiente. Bueno, aquí aparece una descripción histórica respecto de cómo fue evolucionando el concepto del trastorno y la identidad de género, trastorno que después se cambió a disforia de género, pero se llamaba trastorno de la identidad de género. La siguiente. Ya en el DSM-3, en la década de los 80, entra de lleno el trastorno de la identidad de género. De hecho, John Money tuvo tal nivel de influencia que cambiaron el concepto de perversiones sexuales que existía antes por el de parafilias, ¿sí? Porque para no estigmatizar a aquellos que tienen gustos sexuales que son atípicos, ¿sí? Para no estigmatizarlos, porque también tienen derecho a sentir atracción sexual por una vaca, ¿cierto? O por un niño. De eso se trata. La influencia de John Money en esto ha sido, pero espeluznante. La siguiente. Bueno, y aquí aparece que, de hecho encontré un paper ahí de unos españoles. La última edición del DSM-4 continúa utilizando el término de trastorno de la identidad de género y comienza ya al ser una revisión, eso fue el año 2000 y tanto, el 2002 me parece, comienza a reemplazarlo por el de disforia de género. Dice el paper, este término es el que Money recomienda en 1994 con el fin de reconquistar el campo para la psicología y la psiquiatría. Según el DSM-4, la versión revisada, los trastornos de identidad de género se caracterizan por una identificación intensa y persistente con el otro sexo, acompañada de malestar persistente por el propio sexo. ¿Sí? La siguiente. Bueno, yo no voy a tener tiempo porque ya tengo que entregar el micrófono, pero si yo les contara cómo se llegó al DSM-5, al diagnóstico de disforia de género y no como trastorno de la identidad de género, ustedes se mueren porque yo a mí casi me dio un desmayo de saber efectivamente cómo se había llegado al consenso del cambio de diagnóstico. La presión de los activistas internacionales LGTBQIA+, de las sociedades profesionales de la salud transexual, las presiones políticas, efectivamente, metidas ahí en el mundo de la academia, de la psiquiatría, lo que menos hubo fue ciencia. No hubo nada nuevo que publicar ni nada que le diera sustento efectivamente al cambio de nombre. Fue solamente activismo político. En algún momento, otro día, les puedo contar cómo fue que se gestó eso, pero yo, la verdad, como psiquiatra, me dio vergüenza, efectivamente, saber cómo fue que se cambió ese diagnóstico. La siguiente. Esto lo pueden también obtener, yo lo leí en esta como sentirse un poco pollo en corral ajeno, encontré a otra psiquiatra arquetípica, digamos, la doctora Miriam Grossman, que tiene el libro Lost in Translation, que es una especie como, hace una analogía con la película Lost in Translation, no sé si una película súper como ya viejita, como de los 90, ¿ya? Ella es una psiquiatra infanto-adolescente y su trabajo va hacia denunciar el sufrimiento increíble que están viviendo los padres en Estados Unidos. Increíble. Son situaciones realmente aberrantes donde han perdido la custodia de sus hijos a cargo por culpa de esta ideología de género. La siguiente. Y aquí de la disforia de género vamos a pasar al tiro las clasificaciones diagnósticas de inicio en la adultez. Es lo que algunos conocen del grupo de las Kardashian. No sé si conocen el reality. Ya. El personaje transicionó siendo un adulto. Él dice que su vida de joven, papá de las Kardashian, fue espectacular. No tuvo ni una disforia de nada, lo pasó increíble. Dice que lo repetiría tal cual como lo tuvo. La siguiente. Tenemos la disforia de género, que es la más clásica, la que se conocía antes, la que alguna vez leímos en algún reportaje, esos reportajes de, no sé, de Contacto, de Mundo 86, en la época de los 80, esos casos raros, ¿cierto?, el de inicio en la infancia, donde la gran mayoría son hombres, donde la disforia comienza antes de los 7 años. Y la gran mayoría de los casos, el 70-90%, se resuelve esta disforia antes de llegar a la adultez, lo que se conocía antes como que desisten, ¿ya?
Solo una pequeña minoría de niños con trastorno de la identidad de género continuará con síntomas en la adolescencia tardía o la adultez, lo declara así el DSM-4. La mayoría de estos termina siendo gay o lesbiana, sin cambiar de sexo, no. Siguen con su sexo biológico, pero con orientación sexual gay o lesbiana. La prevalencia es bajísima, casos extremadamente raros, se desconoce la causa hasta el día de hoy de por qué ello sucede, y no tenemos ninguna manera o herramienta disponible actualmente en el mundo de la psiquiatría y la psicología de saber o conocer si ese tipo de disforia continuará persistiendo en la adultez. No tenemos cómo saberlo. Solo vemos a un niño o un adolescente que cumple este patrón. ¿Y el siguiente? Y aquí partimos con el que está pasando ahora, la disforia de género de inicio rápido, las siglas son en inglés, Rapid Onset, inicio rápido, ¿ya? Que lo publicó la doctora Lisa Littman, psiquiatra, y donde habló del contagio social. Lo publicó en un paper y pobre mujer, se la comieron viva. La siguiente. ¿Y cuáles son las características? Para terminar acá, el inicio de la disforia aparece en la adolescencia o juventud temprana, es lo que estamos viendo ahora. Esa explosión de adolescentes y jóvenes que quieren transicionar, pero que explotó, son porcentajes de 1000, 3000, 4000% de mayor incidencia, son estos. La declaración de la disforia es abrupta, sin sospechas previas por parte de los padres, donde no existió nunca una disforia en la niñez. Normalmente aparece en medio o posterior a exponerse a estresores sociales o consumo compulsivo de las redes sociales. Son chicos que terminan consumiendo las redes sociales como especie de atracones, así como atracones de comida o atracones de alcohol, atracones de redes sociales. Alta comorbilidad con trastornos de salud mental, gigante, ya, principalmente trauma. La mitad de estos niños tienen algún trauma, o del neurodesarrollo, como los niños del espectro autista previos a la disforia. Rápido retiro o aislamiento de sus familias o amigos previos. Eran chicos que funcionaban súper normalmente y de repente se empezaron a aislar de la familia y los amigos. Han crecido en un ambiente o medio que se llama como transcelebrador, transeducador, cienciofóbico o biofóbico, el ambiente actual. Y, ojo, principalmente son mujeres. El antiguo, el clásico, el que conocíamos todos, eran principalmente niños, hombres. Ahora son principalmente mujeres, adolescentes, donde hay una evidente influencia de grupos de pares que también presentan los mismos síntomas y se van compartiendo esto, y donde la literatura científica, si con el otro caso que lleva más años es pobre, esta es mucho más escasa, de menor cantidad y calidad que en el inicio temprano en la niñez. Y la doctora Grossman dice una frase que es espectacular. Como la fiebre, los síntomas pueden parecer ser los mismos, pero las causas de estas tres presentaciones distintas, pero particularmente esta última, son muy distintas unas de otras. Y después les explico la historia de las aves. Chema Librería, en el Caracol y Larrazábal, local 310B. Somos Pevar Constructora. Seriedad, calidad y confianza para su hogar y proyecto. Nos puedes ubicar en la página web www.pevar.cl o contacto@pevar.cl. Nuestro número telefónico es más 569-351-85474. Compra un espacio publicitario. Potencia este proyecto y llega a cientos de personas que comparten valores.